interpretación de este salmo. Les invito a que abran sus Biblias a Salmo 21. Leamos el Salmo. En tu fuerza, Señor, se regocija el Rey. Cuánto se alegra en tus victorias. Le has concedido lo que su corazón desea. No le has negado lo que sus labios pidan. Has salido a su encuentro con ricas bendiciones. Lo has coronado con diadema de oro fino. Te pidió vida y se la concediste. Le diste una vida larga y duradera. Por tus victorias se acrecentó su gloria. Lo revestiste de honor y majestad. Has hecho de él manantial de bendiciones continuas. Tu presencia lo ha llenado de alegría. El rey confía en el Señor, por el gran amor del Altísimo no caerá jamás. Tu mano alcanzará a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Cuando tú, Señor, te manifiestes, los convertirás en un horno encendido. En tu ira los devorará el Señor, un fuego los consumirá. Borrarás de la tierra a su simiente, a sus descendientes de entre la humanidad, aunque tramen hacerte daño y maquinen perversidades, no se saldrán con la suya, porque tú los harás retroceder cuando tenses tu arco contra ellos. Enaltécete, Señor, con tu poder. Nosotros entonaremos salmos y cantaremos tus proezas. Este salmo lo he dividido de esta forma en tres divisiones. Los primeros 6 versículos, la oración de Rey David, donde él dice a su corazón, a su alma, regocíjate en los grandes dones que Dios te ha dado. Y versículos 7 al 12 declara tu confianza, oh alma mía, en Dios para futuras victorias. Y luego en el versículo 13, alaba al Señor y reconoce que su poder es la fuente de tu victoria. La emoción de la victoria es una de las mayores alegrías de la vida. Sea grande o pequeño, un triunfo es motivo de celebración. Aunque algunos de los triunfos más notables de la historia se han logrado al final de graves campañas militares, los pueblos conquistadores lo han celebrado con cohetes, con desfiles, con disparos de cañones. En el mundo actual, muchas festividades giran en torno a campeonatos deportivos y casi todos conocemos la alegría de una victoria personal, la profunda satisfacción que proviene de conseguir un trabajo o de terminar una tarea, lograr una meta, pagar una deuda, completar un curso de estudios, aprobar un examen, romper un hábito destructivo o improductivo, mejorar o reparar una relación, superar una tentación o problema de pecado, o superar una prueba o aflicción. Los Salmos 20 y 21 parecen ser complementarios. En el Salmo 20, Israel estaba siendo atacado y obligado a entrar en guerra, y el pueblo se unió en torno a su rey y juntos oraron y pidieron a Dios protección y victoria. Y debemos notar que en el Salmo 20, la oración que hicieron no fue
una oración general, sino que una oración muy detallada y una oración explícita. Dios fue fiel a su rey ungido y en el Salmo 21, David dirigió a la congregación en la celebración y alabanza del Señor por sus valiosas misiones. Y nosotros, como creyentes, nos involucramos en la guerra espiritual a diario y somos victoriosos gracias a la sangre de Cristo y al poder del Espíritu de Dios. El Salmo 21 nos enseña cómo glorificar y alabar al Señor, quien siempre, como dice en 2 Corintios 2:14, quien siempre nos hace triunfar en Cristo Jesús. Este es el Salmo 21, este es el manual de cómo celebrar tus victorias. Si buscamos en una librería o biblioteca un libro perfecto de cómo celebrar nuestras victorias, nada más necesitamos leer el Salmo 21. Entonces, como primer punto que vemos allí en la pantalla, veamos los primeros 6 versículos. La celebración de David giraba en torno al Señor. Él había confesado que no podría vencer a sus enemigos con sus propias fuerzas. Leamos allí en Salmo 20 y en los versículos 6 al 7. Dice, ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre de nuestro Señor Dios confiaremos. Él no ofreció una oración de agradecimiento general o irreflexiva, sino que agradeció al Señor por beneficios muy específicos. Con demasiada frecuencia, nosotros expresamos una gratitud a medias sin apreciar plenamente todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Noten en el Salmo 20, al igual que en el Salmo 21, que David oró en el Salmo 20 y alabó en el Salmo 21 específicamente. Captemos la conexión entre lo que pidió en el Salmo 20 y luego lo que reconoció en el Salmo 21. En el versículo 1 del Salmo 21, reconoció David la fuerza de Dios. Reconoció que no había sido victorioso por su propia fuerza o habilidades, sino por el poder divino y sobrenatural. Leamos ahí en el versículo 1, oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey y cuánto se regocijará en tu salvación. Pero aparte de eso, en el versículo 1, reconoce las muchas victorias. Las victorias o salvación se refieren a la liberación de David de sus enemigos. Leamos ahí en el versículo 5, donde dice, grande es tu gloria, o grande es su gloria por tu salvación, esplendor y majestad has puesto sobre él. En el capítulo 20 y versículos 5 y 6, dice David, nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera, que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Gozo o regocijo en la primera oración se refiere a un regocijo interior. Significa alegrarse, alegrarse de corazón y alma. Y luego en la segunda oración, el regocijarse o gozo significa, o perdón, es una reacción externa. Es decir, que David, cuando habla de las muchas victorias en sus oraciones del Salmo 20 y el Salmo 21,
David internamente siente ese regocijo y luego externamente también expresa, demuestra el gozo. Y la palabra regocijo significa, en hebreo, lleva una definición o significa girarse o darse vueltas, que eso deja entender de que David externamente estaba bailando o haciendo danza mientras él alababa al Señor por el hecho de sus muchas victorias. Y en el versículo 2, alguien tiene su micrófono encendido, lo podría silenciar. Y en el versículo 2, David habla del deseo de su corazón o el deseo de tu corazón, para seguir ahí el tuteo. La congregación de Israel había orado expresamente para que Dios escuchara las súplicas de su rey y le concediera los deseos de su corazón, así como lo leemos en el capítulo 20, versículos 1 y 4. Lean ahí en el versículo 20, versículo 1, dice que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre de Dios de Jacob te ponga en alto. Ahí específicamente el pueblo está diciendo, el pueblo de Dios, la congregación entera está haciendo petición que Dios le responda a David en el día de angustia y que lo enaltezca. En el versículo 4 dice que le conceda el deseo de su corazón y que cumpla todos sus anhelos. El pueblo sabía que David era un hombre piadoso y que sus oraciones y deseos estarían en consonancia con la voluntad de Dios. Por lo tanto, no dudaron ellos en hacer esta petición abierta por su rey, a quien amaban y a quien confiaban. Y David, en el Salmo 21, en el versículo 2, animó al pueblo al recordarles que Dios había escuchado y había respondido en lo positivo a las oraciones que ellos habían hecho para David. Fue una oración contestada. David alabó al Señor por haberle concedido todo lo que había pedido, así como en el Salmo 20, la congregación pidió a Dios que le diera a David todo lo que estaba en su corazón, todo lo que él anhelaba. Nada le había sido negado a David. Dios le había concedido todas sus peticiones. ¿Y cuáles eran esas peticiones? Bueno, David pidió victoria. Pidió victoria eh, en contra de sus enemigos y que el nombre de Dios pues fuese alabado. Pero notemos en el versículo 3 algo más del Salmo 21. Dice, porque sales al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino colocas en su cabeza. En Salmo 59, versículo 10, dice el salmista, mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro, y Dios me permitirá verme victorioso sobre mis enemigos. Es lo que está aquí diciendo el salmista. Pero aparte de eso, habla de corona de oro fino que es colocada sobre su cabeza. David aquí está alabando a Dios porque Dios le ha dado a él ricas bendiciones que vienen siendo éxito y prosperidad. Hablaremos más adelante de esta corona. Pero aquí vemos que se está abriendo el salmo para darnos el entendimiento de que este salmo es un salmo mesiánico, es decir, un salmo que tiene que ver con Cristo, con el Mesías. Porque en el versículo 3, hablando de esta corona siendo colocada sobre la cabeza de David,
Está hablando de que David es exaltado como rey. La corona de oro puro tiene un significado aún mayor que el oro puro por sí sola. La corona es el tocado de un rey. Y David había sido invocado al Señor para que le diera la victoria basándose en su unción como rey en Salmo 20, versículo 6. Al liberarlo de sus enemigos, el Señor confirmó esta unción y lo exaltó como su líder elegido de Israel. Y una vez más, el Señor demostró su fidelidad a su pacto. La exaltación de David por parte de Dios indica la glorificación de Jesucristo como Rey de Reyes, porque a David se le dijo de que de su sangre, de su semilla, de su simiente, iba a salir o iba a venir el Mesías. En Lucas, capítulo 22, versículos 28 y 29, de ahí podemos leer y entender esta confianza de David. Como quien dice, ustedes son quienes me han apoyado en mis pruebas y yo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí. Lo que dice Cristo en Lucas 22, versículos 28 y 29. En 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 12, dice el apóstol Pablo, si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. En ambos, Lucas 22 y 2 Timoteo 2:12, leemos ahí de que Jesús es rey, pero él no es cualquier rey. David era un rey, rey de Israel, rey que había sido ungido por Dios, escogido por Dios, y un rey bueno. Sin embargo, un rey que cometió errores, que pecó, pero de la casa de David salió o vino el Mesías. Y este Mesías, Jesús, Jesucristo, que viene siendo Rey de Reyes, es diferente al Rey David. Pero desde acá, desde los Salmos, viene apuntando de que, de que todo esto lo que se está hablando es de una manera, es de una manera profetizando que venía un Salvador, un Rey que jamás iba a morir. Y un Rey perfecto. Y como leemos en 2 Timoteo 2:12, cuando Pablo nos dice que si nosotros perseveramos, vamos a reinar juntamente con nuestro Rey Jesús. Pero también está la advertencia que si negamos a Jesús, también Él, el Rey, nos va a negar. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y el versículo 6 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho el reino y sacerdotes para servir a su Dios y Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Regresando al Salmo 21, pero ahora en el versículo 4. Vemos de que David habla de otra bendición por la cual él le agradece a Dios, cual él había pedido en el Salmo 20, y eso es la vida. Leamos para refrescar la mente, la memoria. Versículo 4 del Salmo 21 dice, vida te pidió y tú se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Si ustedes acostumbran de marcar en sus Biblias, de resaltar o subrayar, yo les aconsejo que marquen ahí la frase en el versículo 4, largura de días eternamente y para siempre. Esa es una frase clave que nos hace entender de que aquí está hablando de un salmo mesiánico, que está hablando de Cristo, porque David no vivió eternamente, no vivió para siempre.
Como dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, que aquí tenemos el sepulcro de David. Entonces, cuando dijo David, Señor, siéntate a mi diestra, que él no estaba hablando de él mismo, estaba hablando de alguien más, que obviamente estaba hablando de Jesucristo. Así, aquí en Salmo 21, versículo 4, está hablando de Jesucristo, no de él mismo. Bueno, de él mismo sí, una aplicación para él, pero también está apuntando para Jesús, porque David no vivió eternamente. Israel había orado para que el Señor respondiera a la petición de protección a su rey en la batalla en el capítulo 20, versículo 1. Y Dios había respondido con gracia a la súplica de la nación durante toda la guerra. Había protegido a David de cada golpe y cada disparo de sus enemigos. Y lo que vemos aquí es la gratitud y alabanza de David. Y esta alabanza de gratitud de David se ve de tres maneras. Primero, el Señor le había perdonado la vida. Viviría para servir al Señor liderando la nación escogida por Dios. Segundo, Dios le había dado a David vida eterna. Sorprendentemente, David afirma que viviría o vivirá por los siglos de los siglos. Tercero, incluso después de descansar en la tumba, viviría a través de las vidas de sus descendientes que se sentarían en su trono. Y Dios había prometido ahí en 2 Samuel 7, versículos 12 al 16, que el trono de David sería eterno y la promesa se ha cumplido en su descendiente, Jesucristo. Y Cristo ocuparía y ocupó a David por la eternidad. Ahora, cuando digo allí en la segunda promesa, que Dios le había dado a David vida eterna, a lo que me refiero es la vida eterna después de la muerte en el descanso eterno. En el versículo 5, el versículo 5 se lee de esta manera: Grande es tu gloria por tu salvación, esplendor y majestad has puesto sobre él. Gran gloria, gran honra y gran majestad. De eso habla David, obtenidas a través de la salvación y la victoria que Dios le ha dado. La salvación de la vida física, o sea, de la muerte física, y la victoria en la guerra. Dios lo había elevado sobre todos los reyes circunvencinos. Y él estaba como un gigante, un rey triunfante, un rey valiente. En el versículo 6, noten cómo David habla de estas bendiciones, pero bendiciones eternas, pues le haces bienaventurado para siempre, y con tu presencia le deleitas con alegría. David claramente miró más allá de la victoria inmediata que Dios le había dado hacia su glorioso futuro. Dios le había honrado al elegirlo para comenzar una línea real que no sería nada más cumplida con su hijo Salomón y su nieto Rehoboam, pero alcanzaría su plenitud en el reinado eterno del Mesías. Sus bendiciones más significativas no eran las relacionadas con su vida presente, sino las que disfrutaría para siempre. Las bendiciones eternas provistas a través de su descendencia, Jesucristo. Y yo creo que esto es muy importante para que nosotros entendamos también que no deberíamos vivir nada más como si
la vida en este mundo es el fin nuestro, sino como dijo Jesús, no le tengan miedo al que pueda quitar la vida o matar, hacerle daño al cuerpo, sino tener miedo al que puede destruir ambos cuerpo y alma en el infierno. Y ese es Dios eterno. Hay que vivir de una manera que estamos haciendo planes para la vida eterna. Y David, viendo todo lo que está para el futuro, esas bendiciones eternas, sabiendo que él había alegrado el corazón de Dios, esto trajo una alegría inconmensurable al corazón de David, un gozo aún más profundo que el que le trajo la victoria sobre sus enemigos. Y otro gozo que él sintió y que lo vio como una gran bendición es de que Dios estaba en su presencia y él en la presencia de Dios. Y que eso le causaba gozo a Dios y gozo a David. Noten en Salmo 27 y versículo 4. Salmo 27 en el versículo 4. Vemos de que David era un adorador de Dios devoto. Dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Es lo que ha pedido, lo que había pedido David, lo que él deseaba, lo que él quería, lo que él añoraba más. Estar en la casa de Dios para meditar en la hermosura de Dios. Lo mismo se puede leer en Salmo 122 y versículo 1. Inmediatamente después de que Dios le revela su pacto a David de que él iba a ser el rey de Israel y que de su descendencia iba a venir el Mesías, David entró en el santuario para expresar su sincera gratitud en 2 Samuel capítulo 7, versículo 18. Pero acá en Salmo 21, versículo 6, perdón, en Salmo 20, versículo 2, los israelitas habían pedido, al igual que David, habían pedido al Señor que concediera su presencia a su rey cuando éste entraba en batalla. Y el avance de David también es testimonio de la respuesta de Dios a esta oración. David agradece a Dios porque aun cuando él estaba en la batalla, en su momento difícil de la batalla, ahí estaba el Señor Dios. Podría David decir lo que se dice en el Salmo 23, lo que él escribió en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada temeré. ¿Por qué? Luego sigue diciendo en el Salmo 23, aunque vaya por los valles de la muerte, ahí rodeado de mis enemigos, él me hace descansar, me pone la comida, puedo beber agua sin tener ningún temor, aunque esté rodeado de mis enemigos, porque ahí está Dios. Él es mi pastor, Él me protege. En Salmo 21, versículo 6, David está reconociendo que en la batalla de Salmo 20, Dios estaba presente durante esa batalla. Usted y yo como hijos amados de Dios, hemos recibido todos los dones, todas las bendiciones que David recibió del Señor. Los salmos no son cánticos antiguos ni obsoletos, siguen vigentes hoy y su propósito es guiarnos para elevar nuestras voces a Él.
Usted se llenará de gozo, un gozo inmenso como el de David, si personalizamos este salmo, si lo hacemos nuestro. Estaremos llenos de tanto gozo que nos dará ganas de danzar así como lo hizo David. La fuerza de Dios está con cada uno de nosotros para cada desafío que enfrentemos cada día. La victoria es nuestra por medio de Jesucristo. 1 Corintios 15, versículo 57. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ya no hay por qué temer. Por la fe, tus justos deseos se cumplirán. Miqueas 11, perdón. Eh, sí, por la fe, tus justos deseos se cumplirán. Dios es tu Padre, por lo tanto, Él escucha y responde cuando oras. Lucas 9, Romanos 8, 1 Juan 5, 14. Cuando caminamos en fe y obediencia a Dios, Él promete bendecirnos y prosperarnos. Josué 1:8. Dios nos ha exaltado y reinamos y reinaremos, perdón, con Cristo para siempre, así como leímos en 2 Timoteo 2, versículo 12. Tenemos vida eterna y no hay por qué temer. Si permanecemos fieles a Él, no pereceremos jamás. Juan 10:28, Romanos 6:23. Participaremos de la gloria de Cristo, como Pablo nos enseña en Romanos 8 y versículo 18. Hemos sido bendecidos con bendiciones espirituales que son eternas, bendiciones que continuarán mucho después de esta vida terrestre. Efesios 1:3 al versículo 14. Nos ha prometido su presencia infalible y deberíamos alabar el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en los lugares celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, así como lo dijo Pablo en Efesios 1:3. Y Pablo desde la cárcel escribió diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pedro nos dice que deberíamos alegrarnos de participar de los sufrimientos de Cristo para que en la revelación de su gloria nos regocijemos. 1 Juan 2, versículo 25, y esta es la promesa que nos hizo: la vida eterna. 1 Juan 5, 5 y versículo 4, porque todo aquel que nace de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y podría citar más textos, pero he citado como 15 ahí, disparándolos como una metralleta, para reforzar el pensamiento de que como hijos amados de Dios hemos recibido todos los dones que David recibió del Señor, que estos salmos no son salmos antiguos ni obsoletos, que siguen vigentes hoy en día para nosotros y que si los personalizamos, si personalizamos el Salmo 21 específicamente, estaremos llenos de tanta alegría y gozo como David. Pero hay otro pensamiento que comparto con ustedes. David pudo alabar al Señor porque pudo identificar las respuestas de Dios en sus oraciones. Él y el pueblo de Israel le habían pedido a Dios cosas específicas y habían sido testigos de la respuesta de Dios en sus oraciones. Perdón, a sus oraciones. Dios les dio exactamente lo que habían pedido. Con demasiada frecuencia, oramos en términos generales e indefinidos. Las oraciones de muchos cristianos son irreflexivas y sin esfuerzo. En realidad, no piden nada a Dios. Nunca oran por personas ni por necesidades individuales. En cambio, hacen oraciones vagas como: Señor, por favor, bendice a todo el pueblo. Señor, por favor, sana a los enfermos o salva a los perdidos.
Estas oraciones no son fervientes ni efectivas. Como resultado sirven de poco o nada, como dice dice Santiago 5, versículo 16. En Santiago 5, versículos 17 al 18 dice que Elías oró específicamente para la sequía y la lluvia y recibió una respuesta específica en sus oraciones. Y dirán algunos, no, pero es que eso fue, él era un profeta y eso fue un milagro. Pero no, porque ahí dice Elías que tenía un espíritu igual que nosotros. Salmo 158, versículos 20 al 21, demuestran este mismo tipo de pedir y recibir, la respuesta definitiva a oraciones correctas. La Biblia dice que no tenemos porque no pedimos, Santiago 4:2. Si alguien carece, en Santiago 1, si alguien carece de sabiduría, es porque no la está pidiendo o no pide por ella y no pide correctamente. Y lo que aprendemos aquí de Salmo 21 en esta sección, en este versículo, es de que no estamos o que deberíamos pedir de una manera específica. Hay que evaluar nuestra vida de oración. ¿Realmente estamos pidiendo a Dios algo específico, algo que podemos señalar como una respuesta directa? La oración indefinida e imprecisa produce respuestas indefinidas. Quienes conocen el verdadero gozo de la oración son quienes piden algo a Dios y ven que Dios les responde exactamente lo que piden. En Mateo 21:22, si creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Juan 16:24, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán y su alegría será completa. Entonces los versículos 7 al 12, vamos a leer ahí en los versículos 7 al 12, porque el rey confía en el Señor y por la misericordia del Altísimo no será conmovido. Hallará tu mano a todos tus enemigos y tu diestra hallará a aquellos que te odian. Encuentro esto de suma importancia e interés, de que el salmista, disculpen, aquí se me cerró una pestaña lagañosa. David sigue su alabanza, declarando de que así como Dios ha sido fiel a él en el pasado y en el presente, que él seguirá siendo fiel en sus futuras batallas. Y sabemos de que hay dos cosas que son imposibles para que Dios haga. Una de ellas es imposible para que Dios mienta y otra es imposible para que Dios cambie su propósito. Y así como ha sido muy fiel Dios a David en el pasado, en el presente, David sabe que puede contar con Dios para cualquier batalla que tenga en el futuro, que sea aunque sea una batalla física, así como una guerra, o una batalla espiritual. Y nosotros deberíamos tener la misma confianza que David tiene aquí. Tener esa confianza siempre. En el versículo 8, dice que tu mano
dando él alabanza de que la mano de Dios en el futuro va a descubrir a todos sus enemigos, que su mano, que la diestra va a encontrar todos aquellos que odian a Dios. David estaba completamente confiado en que Dios le iba a dar victoria sobre todos sus enemigos en el futuro. Todos los que iban a atacar a- al siervo de Dios eran contados como enemigos de Dios. Y así vemos en el Nuevo Testamento que Jesucristo pensaba de aquellos que eran opositores del Evangelio y pensaba también de aquellos que le hacían daño a uno de sus ovejas que estaban en su rebaño. Y nadie puede pensar que está fuera del alcance de Dios. Aquellos que son enemigos del camino de Dios. Cuando Saulo de Tarso andaba persiguiendo a la iglesia, Dios estaba consciente de eso. Cuando el Señor Jesús se le apareció, Saulo pronto hizo conciencia, Señor, ¿quién eres? Y como Saulo lo reconoció después, diciendo de que él no era o no se hizo rebelde a esa visión que tuvo. Nota en el versículo 10, el Salmo 21, que habla ahí de que a su descendencia, que la descendencia de los enemigos que Dios lo destruiría si llega a atacar a David o a cualquiera de sus hijos, hijos de Dios, que los destruiría de la faz de la tierra y aún a los descendientes de esos enemigos. En Hechos capítulo 5 y versículo 38, en Hechos capítulo 5 versículo 38, un enemigo del camino de Dios hace defensa, hace defensa de los cristianos y les dice, en el caso presente les digo a ustedes que no tengan nada que ver con estos hombres, déjelos en paz, porque si este, porque si este plan o acción es de los hombres, pues va a ser derrotado. Pero si es un plan de Dios, no podrán ustedes destruir este plan. O quizás, si es de Dios, serán culpables, quizás, de estar luchando contra Dios. Y es lo que está diciendo David. Yo sé que mi Dios es fiel a sus hijos. Es fiel, perdón, a su palabra que ha hecho con sus hijos. Que nadie podrá contra ellos, porque Él es fiel a su palabra. La confianza de David para el futuro estaba anclada en el hecho de que Dios tenía un propósito divino para la vida de David. Un propósito que todavía no se había cumplido. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios, perdón, cuando Jesús, cuando Jesucristo habló con Saulo, cuando él iba en camino a Damasco y le dijo que él tenía planes para él? Y desde ese momento, Saulo empezó a entender poco a poco y ese plan fue desarrollado poco a poco. Ya cuando la iglesia lo recibió, gracias a Bernabé, y él fue a predicarle a los judíos y luego a los gentiles, y por más que él predicaba, más iglesias eran establecidas. Y cuando Pablo dice, yo he sido apedreado, azotado, dejado por muerto, eh, casi se reventaba la nave y nos ahogábamos, la serpiente me mordió, o sea, encarcelado, él habla detalladamente todo lo que ha sufrido, pero aún seguía él con vida. Y la razón por qué él seguía con vida es porque se le había dicho de que él iba a hablar de la palabra, él iba a hablar del Mesías, tanto a gente de estatus
pequeño o no tan importantes como estatus importantes, gente pequeña y gente grande. Y el día que él por fin llegó a Roma y estuvo en la casa del César y les habló de Jesucristo, fue cuando por fin Pablo fue llevado y decapitado. Hasta que no se cumplió su propósito, el propósito que Dios tenía para él, Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O hasta que fue decapitado, Pablo podía decir, yo sé que todo sale para bien, que Dios obra todo para sus hijos, que salga bien. Y eso significa que mientras uno esté haciendo la voluntad de Dios y aparte de eso, en la gran esquema de cosas, para el plan de Dios, Dios hace que todo vaya según el plan de Dios. Y cuando ya el propósito de uno termine, es cuando ya uno deja de vivir. Y David tenía esa confianza y esa confianza para su futuro estaba anclada en el hecho de que Dios tenía un propósito divino para su vida y ese propósito aún no había sido cumplido. Y él sabía que él estaba protegido por un poder más grande que su propio. Y ese poder más grande que el suyo era el plan de Dios y su habilidad divina para cumplir sus propósitos. Y nosotros tenemos la misma promesa, que podemos enfrentarnos con los mismos, que podemos enfrentar cada reto día por día con una convicción que mientras caminemos en obediencia al Señor, nada nos puede hacer daño en el alma hasta que el propósito de Dios en nuestras vidas sea cumplido. Así como David, debemos enfrentar a nuestros enemigos. Todo lo que venga a nuestro camino para desviarnos del plan de Dios, hay que pelear y luchar diligentemente, pero no luchamos solos. El Señor pelea con y por nosotros para que siempre podamos triunfar por medio de Él. Filipenses capítulo 1 y el versículo 6, yo confío en esto, en esta cosa, que el que empezó una buena obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 2, pelear la buena batalla de la fe. Tomen la vida eterna en la cual han sido llamados y hagan la buena confesión en presencia de muchos testigos. Segunda Timoteo capítulo 4 y en el versículo 18. El Señor me va a rescatar de cada mala obra y me traerá al rescate de su reino celestial para estar con Él en la gloria para siempre y para siempre hasta la eternidad. Amén. En Salmo 21, específicamente el versículo 12, el Señor Jesucristo es el cumplimiento final de este versículo. Él es quien destruye a todos los enemigos de Dios y a todos los enemigos de sus hijos. Noten las dos victorias notables de Cristo. Primero, la victoria en la cruz, que se profetizó desde Génesis 3 versículo 15 de que iba a dar el golpe mortífero a Satanás cuando murió en la cruz y resucitó al tercer día, declarando victoria sobre la muerte. Y segundo, la victoria de su segunda venida, cuando venga para finalmente destruir lo que es totalmente la maldad
echar al infierno la muerte, castigar al impío eternamente en el infierno, y llevarse con él a aquellos santos a la vida eterna. Y termino con el versículo 13. En el versículo 13, el salmista alaba al Señor y reconoce que el poder de Dios es la fuente de su victoria. No solamente de esa victoria, pero de todas las victorias, pasado, presente y futuras. El propósito de Dios, el reinado eterno de su Hijo en el trono de David, es completamente cumplido y totalmente logrado por el poder de Dios. Es el poder divino de Dios que conquistó a los enemigos de David. Entonces la congregación de Israel exaltó al Señor y exaltó al guerrero fuerte David. Israel en su cántico de adoración alabó el poder de Dios, el poder de quien los había rescatado y quien seguiría rescatándolos de todos sus enemigos. Nosotros deberíamos de ver con asombro y darle a Dios toda la gloria por todo lo que Él ha hecho por nosotros y nunca atrevernos de tomar crédito o la gloria por las victorias que Dios ha ganado en nuestras vidas. Cada cosa buena que tenemos se merece la gloria a Dios. Es por la misericordia abundante y el amor y el poder abundante de Dios. No podemos hacer nada nosotros para rescatarnos a nosotros mismos. La salvación es completamente de Dios y es Dios que nos ha dado a su Hijo para rescatarnos. Y empezó desde Génesis capítulo 3 ese plan a desarrollarse. Y cuando llegamos a salmos como este salmo, Salmo 21, sigue como un recordatorio y sigue también como, ah, como una fortaleza que nos está avisando de que cada página de la Biblia tiene una gota de la sangre del Calvario, la sangre del Señor, con la promesa de la salvación para todo aquel que crea en el Señor Jesucristo y se rinda en obediencia al Señor. Muchas gracias, hermanos.